Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre este personaje, Tian-kun, el hijo mayor de la primera familia. Algunas personas me han estado preguntando sobre la historia de este personaje, si en el libro está enamorado de alguien, si tiene un pretendiente. Así que bueno, aquí vamos a hablar todo con respecto a eso, así que comenzamos. Bueno, el personaje de Tian-kun es un personaje muy divertido, el cual a todos nos ha robado mil sonrisas. Y él también tiene una historia en el libro. En el libro se menciona que él está enamorado de un doctor que se llama Tok. Y bueno, no solamente él está enamorado del doctor, sino que también el personaje de Macao, el hermano de Vegas, también está enamorado de ese doctor. Ambos, entonces como que ambos luchan por el amor del doctor. Ahora, el personaje de Tian-kun no nos narra mucho con respecto a su historia, pero hay algunas cosas que se mencionan durante todo el libro. Por ejemplo, cuando Tian-kun estaba en el gimnasio, en una parte del libro nos narran de que cuando Pig se escapa de la casa de Vegas, él todas las mañanas iba al gimnasio para mantenerse ocupado y de esa forma olvidarse de Vegas. Entonces Tian-kun también los acompaña a los demás guardaespaldas, a Pig. En ese momento como que Tian-kun no hizo estiramiento, entonces le da un calambre en la pierna. Y como él se siente un poco mal, él dice, llama al doctor, seguro me fracturé algo, estoy mal, llámalo. Entonces exige a sus guardaespaldas que llamen al doctor para que pues lo atiendan a Tian-kun. En otra oportunidad, cuando Porsche quería saltar por el balcón del cuarto de Kim, pues él estaba en las barandas. Estaba en el balcón, ahí sujetado de las barandas del cuarto de Kim. Y Kim le dijo en ese momento que bájate de ese lugar, te vas a caer, bájate. Y pues Porsche no quería bajarse de ese lugar. Pero al final pues Porsche se cae de las barandas. Y cuando él cae, pues cae en el jardín, pero cae encima de Tian-kun. Entonces Tian-kun dice ahí otra vez, llama al doctor Tok, me fracturé algo, me he roto un hueso. Entonces le pide a sus guardaespaldas que llamen al doctor Tok. Y es así pues como en el libro te narra varias cosas, que cuando pues Tian-kun sufre algún tipo de accidente, va al doctor o hace que llame al doctor para que venga y lo revise. Así que bueno, eso es lo que pasa en el libro. El doctor Tok es una buena persona y es muy amable. El doctor Tok es quien atiende a Vegas cuando él sufre un accidente. El doctor se da cuenta de que Macao también tiene depresión y eso se lo dice a Pig, porque había pasado muchas cosas. Su hermano estaba hospitalizado de Macao y su padre recién había fallecido. Entonces el doctor le cuenta todo eso a Pig y le dice de que hacer todo lo posible para apoyar a Macao. El doctor Tok veía de que Macao estaba muy triste y por ese motivo lo invitaba a Macao a comer un pastel. En un inicio Macao no aceptaba, no quería, porque él quería estar el mayor tiempo posible al lado de su hermano Vegas. Pero como el doctor le decía vamos y también Pi como le insistía, al final pues Macao aceptaba y se iba con el doctor a comer un pastel. Durante ese tiempo Tian-kun se había olvidado un poco del doctor y ahora quería convencer a Pig para que se regrese a la casa principal. Entonces varias veces pues Tian-kun iba al hospital, pero no iba a buscar al doctor, sino que iba a buscarlo a Pig. Le decía a Pig, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que mi padre te adopte? ¿O quieres la herencia? Si quieres te pongo como heredero de todo lo que tenemos, le decía a Pig, ¿no? Para tratar de convencerlo para que regrese a la familia principal. Pero Pig ya había decidido, le dice, no señorito, yo me voy a quedar con Vegas, le decía, ¿no? Entonces pues durante ese tiempo más que todo pues Tian-kun estaba yendo casi todos los días al hospital, pero no para ver al doctor, sino para ver a Pig y convencerlo de que pues regrese y trabaje a la primera familia, pero no lo consiguió. Ahora hablemos de algunos especiales en los cuales se narra un poco sobre el doctor, Tian-kun y Macao. Por ejemplo, en un especial cuando pues Pig estaba yendo con Tian-kun a una casa de playa, pues Vegas lo amenaza a Tian-kun. Le dice que no le mete ideas a Pig, porque Tian-kun le metía ideas a Pig diciendo de que pues lo abandone a Vegas, de que no se quede con él, de que regrese a la primera familia. Entonces Vegas sabía todo eso y le dice a Tian-kun que no le mete ideas a Pig, sino hará de que su hermano Macao consiga al doctor Tok.
le dice, oye, tú sabes que mi hermano Macao es muy brillante. Entonces Tian-kun al escuchar esto se enoja y Macao le da una mirada desafiante a Tian-kun. Ahora en otro especial también nos narran cuando Tian-kun desea comprar todas las acciones del hospital. Él quiere comprarlas y de esa forma nombrar al Dr. To como director. Entonces le pide ayuda a sus hermanos, a Kim y a Kim. Sus hermanos no lo ayudan, entonces Kun se queda muy enojado y ahora quiere venganza. Entonces Tian-kun habla con Porsche y Porsche y también con Pig. Entonces le dice a Porsche de que el día de hoy Kim salió bien perfumado a encontrarse con un cliente. Y le dice, mientras que tú estás aquí en casa trabajando, pues Kim está con clientes en restaurantes de lujo. Después mira por Chai y le dice lo mismo, mientras que tú estás aquí estudiando para tus exámenes, pues Kim ni siquiera se preocupa por ti. Y también había llamado a Pig, quien también le había dicho algo similar, diciendo de que Vega solamente se preocupaba por su trabajo, mientras que Pig solamente estaba cuidando a Venecia y que no le importaba, de que no cuidaba a Pig. Entonces los tres chicos se enojan mucho con Vegas, con Kim y Kim y se arma un tremendo problema. Así que bueno, al final Tian-kun sí cumple su objetivo, sí cumple su venganza. Y bueno, eso es lo que pasa en un especial. Tian-kun se venga de sus hermanos porque no querían ayudarlo comprando las acciones de todo el hospital y de esa forma pues poner como director al Dr. To. Y con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan, qué piensan. Esta es la historia de estos tres personajes. Bonito y muy hermoso ver esto tal vez en una segunda temporada. Pero bueno, prendamos velitas, ahí crucen deditos para que sí nos den la historia de estos personajes en una segunda temporada. Yo espero que sí, amigos. Como ya les comenté en otros videos, hay bastantes posibilidades de que sí nos den una segunda temporada. Además, los propios actores ya lo han dicho, de que sí es posible de que nos den una segunda temporada. Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar qué es lo que pasa en el último episodio de la serie Kim Porsche. Y ustedes déjenme sus comentarios qué opinan con respecto a la historia del Dr. To junto a Tian-kun y junto a Macao. Déjenme acá abajo sus comentarios. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.